delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Cuando vendré, me presentaré delante de ti, delante de ti. Cuando vendré, me
delante de ti. Oye, Señor, mi oración, presta oído a mi clamor, porque elevamos nuestra oración confiando en ti. Confiando en ti, en tu amor hallamos perdón, fuente eterna de salvación, alto y sublime eres, Señor, por la eternidad. Oye, Señor, mi oración, presta oído a mi clamor, porque elevamos nuestra oración confiando en ti. Confiando en ti, en tu amor hallamos perdón, fuente eterna de salvación, alto y sublime eres, Señor, por la eternidad. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ante ti, porque eres bueno, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo
habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú. Buenas noches, hermanos. Dios quiera bendecirnos. Dios nos siga ayudando y guardando en estos días. Que Dios pueda ayudar también y fortalecer, extender su misericordia sobre aquellos hermanos y hermanas que están afligidos, angustiados, enfermos. Que su mano, la mano de Dios, pueda obrar en la vida de cada uno de aquellos que le piden misericordia. Les voy a invitar a orar para comenzar en el culto en el día de hoy. Les voy a pedir que oremos, como dice y nos pide Celeste, por Andrés, por una pronta recuperación, que él tiene esta enfermedad del COVID. Por Sandra también le voy a pedir, Sandra Guzmán, mi hermana, que Dios tenga misericordia de ella, de su familia, ¿sí? Tanto de Carolina como Giselle también, para que salgan adelante. Que Dios pueda ayudar a aquellos que creen que tienen algún síntoma o están así en un contacto estrecho con personas que lo han tenido. Que Dios pueda librarnos, que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda fortalecernos para seguir peleando esta buena batalla de la fe. Les voy a encomendar a cada uno de ustedes que en sus hogares ore por cada uno de los hermanos y hermanas, por aquellos que piden oración constante, por aquellos que están recuperándose también de esta enfermedad, que sigamos orando por aquellos que, la verdad, piden oración por ellos no conocen el Evangelio, y que Dios tenga misericordia de sus almas. Dios quiere que todos se salven y que ninguno se pierda, pero es necesario que para salvación del alma se encuentre el hombre o la mujer que escucha, pueda encontrarse en obediencia a Dios, a la palabra, ¿sí? Les voy a pedir por favor que oremos al Señor y que el Señor siga obrando y teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por la misericordia que usted ha tenido para con mi vida, con la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Usted conoce nuestras necesidades, nuestras luchas. Usted conoce, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros proyectos. No solamente materiales. El tema principal pasa por
predicar y trabajar en las cosas espirituales, en su evangelio. Te pido por mis hermanos y hermanas, los que están, Señor, en este momento atribulados, que están angustiados, asustados, que están enfermos, atravesando muchas enfermedades, no solamente la del COVID, sino personas que están teniendo problemas cardíacos, problemas renales, aquellos que han tenido algún accidente. Le rogamos, por favor, tenga misericordia de sus hijos, Señor. Le pedimos por Andrés, le pedimos por Sandra, Señor, por Emilia, sus hijos, por Carolina, por Giselle. Le pido por Juan, mi hermano, Señor, mi madre, que usted siga obrando en la vida de ellos también, librándolos de enfermedades, que usted pueda obrar en cada uno y en cada una, de cada uno de los que hemos creído en su palabra, que podamos ser librados, ayudados por su misericordia. Las familias, los hermanos, los jóvenes, niños, adolescentes, todos estamos en sus manos. Por eso le rogamos que se acuerde de que somos polvo, que sin usted nada podemos hacer. Le rogamos su bendición, esperando que, por favor, ayude, que nos bendiga en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios, que nos da todas las posibilidades para poder salir adelante, en el día de hoy también nos da una posibilidad más de poder escuchar atentamente la palabra de Dios, ¿sí? Como siempre digo, la exposición de la palabra es breve, no es todo lo que se predica, es una breve introducción a esto, porque podría estar hablando de tantos versículos que leemos muchísimo tiempo, toda una vida. Pero esto es a modo de información, cosa que se vaya creciendo y vaya también indagando en su casa, vaya dando de gracia lo que de gracia recibe, o sea, vaya predicando lo que está escuchando, que vaya enseñando lo que usted va aprendiendo, y de esta forma, como le dijo Jesús a los discípulos, vayan y enseñen todo lo que han aprendido. De la misma manera nosotros no debemos ser egoístas, al contrario, tenemos que ser agradecidos con Dios con todo lo que Él nos ha dado. Amén. Y orar siempre por los hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles. Hermanos, les voy a pedir que busquemos en el libro de Juan, por favor. Vamos a ver allí en la palabra de Juan, capítulo 6, versículo 27. Juan, capítulo 6, versículo 27. Hoy vamos a ver el tema de elegidos por Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver desde el aspecto desde el lugar que Dios hace con aquellos que elige para un fin. Somos llamados con un propósito. No todos tienen el mismo propósito o la misma capacidad, pero todos tienen un propósito divino. Por algo venimos aquí a la tierra, ¿sí? Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto es lo que veíamos en parte el día domingo, que Dios había señalado, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo para, como veíamos en el mensaje de la vida eterna, que Dios le podía dar al que escucha, al hombre que está interesado en su salvación o en su alma, le podía dar este conocimiento de salvación. Es muy importante que nosotros podamos entender que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Dios es todopoderoso, pero Él nos pide a nosotros. Él nos insta a que nos esforcemos. Dice la Escritura que el hombre, la mujer que le cree, el joven, debe esforzarse en las cosas espirituales. Forzados, dice la Escritura, y animados. O sea, uno debe animarse también. Animar a otro, pero animarse a sí mismo. Esforzarse a sí mismo.
Porque hay muchas contradicciones, hay muchos obstáculos, hay muchas situaciones que se nos presentan cada día y que si somos de aquellos que retroceden o aquellos que no peleamos esta buena batalla de la fe, cualquier obstáculo nos va a dejar en el camino. Tenemos que ser aquellas personas que al tener la dificultad, el problema, la enfermedad, la tribulación y la angustia, ir y aferrarnos a las promesas en la palabra del Señor. Volvernos a Dios, que Él es el único que puede rescatarnos, que puede ayudarnos a sacarnos de ese pozo en el que muchas veces cae el hombre o la mujer, y que Dios promete enviar a alguien para sacarlo del pozo del lodo cenagoso y para sacarlo al lugar espacioso, dice la Escritura. Y como dice aquí la Biblia, como estamos leyendo, dice en el capítulo 6, versículo 27, que debemos trabajar, ¿sí? El trabajo, todo trabajo requiere un esfuerzo, mínimo, medio o mucho esfuerzo. Depende de la tarea que se realice, depende del trabajo que se vaya a hacer, desempeñar, la persona debe realizar un esfuerzo, ¿sí? Tiene que esforzarse para realizar una tarea, un trabajo. Y como dice aquí la Escritura, debemos trabajar. Pero el Señor Jesucristo aclara muy bien esto y dice, pero no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No es que no hay que trabajar por la comida que perece, o sea, no es que no hay que trabajar para comer, para vestirse, para vivir. No hay que trabajar. Pero en este contexto de la palabra, el Señor le estaba diciendo a esta gente que lo había seguido, recuerdan ustedes que anteriormente a esto, ellos habían visto multiplicados los peces y los panes, y le habían seguido al Señor Jesucristo al otro lado del lago de Genesaret, al lado del lago de Galilea. Le habían seguido allí, ¿para qué? Para seguir obteniendo ese beneficio. Por eso que el Señor les dice, ustedes trabajen no así como lo hacen para obtener el pan este físico, ustedes me siguen porque se saciaron, les dice el Señor, sino trabajen más bien, ¿sí? Hagan ese esfuerzo, la tarea que van a realizar, pero hagan ese esfuerzo por ese alimento espiritual, como dice aquí la Escritura, no por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿cuánta gente hay que pensó en algún momento que servir a Dios o ir a Dios o ir a una iglesia, escucharla, parecía que se iban a terminar todos los problemas? Los problemas van a seguir estando. Usted va a seguir viviendo en el mismo cuerpo, con la misma familia, en la misma casa. Nada más que la diferencia, como dice la Escritura, es que vamos a tener Dios y esperanza. Vamos a tener Dios en esos problemas, Dios en nuestra familia, Dios en nuestros proyectos, la esperanza de poder alcanzar la vida eterna conforme a su palabra escrita. Por eso que debemos esforzarnos, trabajar, desempeñarnos en esa área espiritual que en muchas ocasiones descuidamos por relacionarnos o abocarnos casi exclusivamente a las cosas terrenales. Y como dice aquí la Escritura, que debemos esforzarnos, porque hay gente que no se esfuerza en esto, ¿eh? Hay gente que lamentablemente no se esfuerza por ese alimento espiritual. Y bueno, que predique este otro, bueno, ya está, que predique esta otra, o sea, cualquiera, le da lo mismo quien predique. Y dice la Escritura que aquí hay que hacer una tarea, hay que esforzarse, hay que trabajar, porque es el alimento de nuestra alma, ¿sí? Por el alimento que nos da vida eterna. Y dice que este no lo da cualquiera. Cualquiera no predica este alimento, cualquiera no enseña esta doctrina, cualquiera no da este alimento espiritual para vida eterna. No podemos señalarlos a todos y decir, bueno, sí, cualquiera que te hable del Señor está bien. No, está bien que se hable de Dios, sí, pero como dicen las Escrituras, no es como se le ocurra al hombre. Por eso que dice el Señor aquí, esa comida que a vida eterna permanece, dice, esa comida, ese alimento,
Dice, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. El Señor Jesucristo nos iba a dar ese alimento para vida eterna. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Dice, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí? Como vemos, Dios señaló a Jesucristo, ¿sí? Lo ungió. Dios lo ungió a Jesucristo. Dios lo que hizo fue elegirlo a Él, señalarlo a Él. Lo ungió a Él por medio del Espíritu Santo para dar este alimento espiritual para que todo aquel que cree, ¿sí?, no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y no es solamente creo en Jesús, levanto la mano y ya está, sino es creer en ese evangelio, en esa noticia, en esa palabra, en esa enseñanza que Él nos trajo del cielo. Recuerdan que leíamos el domingo, dice que yo lo que hablo, lo hablo como el Padre me dijo que lo diga. O sea, yo soy fiel al Padre. El Padre me dijo que yo predicara esto, esto es lo que voy a hacer. Y esto es lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? El que es elegido por Dios, el que es señalado por Dios, el que es ungido por Dios, va a predicar y va a ser fiel a Dios y va a predicar palabra de Dios. Y esa palabra que salga de la boca de ese hombre va a llevar la posibilidad del que oye, porque si cree el que oye, tendrá vida eterna. Porque ya no va a estar predicando la voluntad de ese hombre, no va a estar obedeciendo ni haciendo la voluntad de ese hombre, porque ese hombre está hablando en el nombre de Dios, como dice la Escritura. El apóstol Pablo decía, somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Entonces, por eso que es tan importante ser personas que nos ajustemos a la palabra de Dios. Porque cuando uno predica, tiene que predicar lo que Dios dijo. Y cuando usted o yo predicamos lo que Dios dice, estamos hablando en nombre de Dios. Y si el que oye cree esta palabra, Dios va a obrar en el corazón de esa persona. Dios va a obrar en la mente, en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, para que a vida eterna, como dice la Escritura, permanezca. ¿Amén? Como veíamos en estos días, vamos a seguir hoy. ¿A quién han elegido los hombres hoy? Personas cultas, personas con mucho conocimiento, con mucha historia, personas que tienen trayectoria, los padres, por el linaje, por la descendencia. Los hombres eligen así. Dios elige conforme al corazón del hombre. Recuerdan que el Señor eligió a David, porque si hubiese estado en el corazón del hombre elegir a un sucesor de Saúl, ¿recuerdan? Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios dijo, yo me he provisto de rey. Allí uno de los hijos de Isaí, habían varios. Cuando Samuel ve al primer hijo, dijo, ciertamente, este es el rey, delante de Dios está el ungido de Jehová. Y Dios le dijo, no, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mira la apariencia, como veíamos estos días pasados. Pero el Señor mira el corazón y lo acepta o lo rechaza. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que hago, ¿lo hago para Dios o por vanagloria, por querer hacer mejor, o estoy en competencia con otra persona? Dios mira el corazón. Por eso que Dios es el que elige, Dios es el que señala para que se predique su palabra, su evangelio, su doctrina. En la tierra hoy hay muchos que eligen a sus ministros, a sus sucesores, a sus pastores, a sus líderes, pero lo hacen ellos. No lo hace Dios. Dice en el Salmo 45, por favor,
Salmo 45, vamos a ver en el versículo número 7, dice la Escritura, Salmo 45, versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios elige a aquel hombre, a aquella mujer que verdaderamente ame a Dios, como dice la Escritura. Y en este caso, Dios elige a líderes, Dios elige a pastores, evangelistas, como en su momento eligió Él personalmente a estas personas, a los cuales también llamó apóstoles, ¿sí? En aquel entonces. Y dice la Escritura que a estos, como a nuestro Señor Jesucristo, y dice aquí la Escritura, no los elige al azar o porque sean familiares de o tal presencia o adinerados o muy influyentes. El Señor dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Por qué Dios unge a la persona? ¿Por qué Dios elige a la persona? ¿Por qué Dios se provee este tipo de personas? ¿O cómo lo hace? ¿Qué es lo que mira? Lo que mira es que ame la justicia y aborrezca la maldad. ¿Sí? En el corazón de él no esté esto de estar consintiendo con lo malo, porque el hombre sabe lo que es lo malo. Ustedes recuerdan que en el huerto del Edén, el Señor dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que no hay que enseñarle a la gente lo malo porque ya lo sabe. Es más, dice la Escritura que el corazón del hombre está inclinado al mal. ¿Sí? Y como vemos aquí dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Sí? Por eso, por lo tanto, te ungió Dios. Dios no puede ungir a una persona que no ame la justicia. Dios no puede elegir, ungir, señalar o poner en un lugar a una persona que no ame la justicia y que no aborrezca la maldad. Porque estas son cosas principales. El hombre de Dios tiene que ser fiel a Dios y tiene que amar la justicia. Tiene que ser justo. ¿Sí? No está de acuerdo, este hombre que Dios elige, no está de acuerdo con la corrupción. No está de acuerdo con la falsedad, con el engaño, con el robo, con la mentira. Por eso dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Sí? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué? Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es muy importante que podamos... Dios elige a estas personas. Muy importante que podamos entender esto, que Dios no elige al que yo pienso que está bien. Dios elige, mira el corazón y Él sabe si ese hombre, esa mujer, ama la justicia y aborrece la maldad. Pero no delante de los hombres para decir, viste, que bien que quede delante de estos, porque Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestros pensamientos. Dios ve todas nuestras obras. Entonces, como vemos aquí en el Salmo, una persona que esté de acuerdo con la corrupción, con la maldad, con el fraude, con la mentira, con el engaño, con la liviandad que hay hoy en muchas congregaciones, Dios no está de acuerdo con esa persona. Es más, Dios no la unge. Dios no la señaló. Dios no lo puso en ese lugar. Porque Dios va a ungir, ¿sí? Dios va a señalar a aquel que ame justicia y aborrezca la maldad, ¿sí? Aborrezca el fraude, aborrezca la corrupción, la maldad, la injusticia, la corrupción, el desorden en las iglesias. Nosotros debemos aborrecer estas cosas. Hay que amar a Dios, como dice la Escritura en uno de los primeros mandamientos, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, con todo tu corazón,
toda tu alma, con todas tus fuerzas. A ese Dios lo va a poner, lo va a señalar, lo va a ungir para que predique su palabra. En el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 32, Dios nos ha enseñado y nos ha dejado estas palabras escritas para que por ellas nosotros alcanzásemos el entendimiento, alcanzásemos ese conocimiento para poder caminar por el camino que Él nos señala a través de la Escritura. Por eso, como siempre decimos, dice la Escritura, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué significa esto? Ir a la Biblia, ir a los escritos, ir a lo que quedó escrito para no perdernos, no cometer los errores que cometieron otros e imitar a aquellos que hicieron lo recto, lo bueno, lo santo. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, como vamos a ver aquí en Hechos capítulo 5 versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. El Espíritu Santo Dios no se lo da a cualquiera. No es porque yo ayuno, no es porque yo lo pido, ya lo tengo. Hay que pedirlo, hay que ayunar, hay que buscar, hay que consagrarse. Pero el que da el Espíritu Santo es Dios. Y no porque yo haga esto o aquello, Dios me debe el Espíritu. Pero si yo ayuné, yo oré, yo hice esto, yo me consagré, yo dejé esto, o sea, tengo que tener el Espíritu. No, Dios no nos debe nada. O sea, Dios no es que tiene que dármelo porque yo me lo merezco. No. Todos nosotros hemos pecado y la paga de nuestro pecado merece la muerte. Todo lo demás es un don, es un regalo de Dios. Y como dice aquí la Escritura, en Hechos 5:32, como decían los hermanos de aquella época, que ellos también eran testigos suyos, ¿sí?, y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto es lo que nos interesa. El Espíritu Santo Dios se lo da a los que le obedecen. ¿A quién? A Dios. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen a Dios, o sea, a los que obedecen a la palabra escrita, los que obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios da el Espíritu a los que le obedecen a Él, porque hay mucha gente, lamentablemente, que está en distintas iglesias, en distintas congregaciones, que son muy fieles y muy obedientes a esa doctrina, a ese pastor, a ese líder, a esa congregación. ¿Cuántas personas no hemos conocido? Yo en particular, seguramente usted también, ha conocido muchas personas que han dicho, no, desde que el pastor murió no fui más a la iglesia. Imaginémonos por un momento si todo esto estuviera atado a un hombre, cuando la Escritura dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, no en un hombre, porque nosotros los hombres pasamos, estamos un tiempo aquí en la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso que es importantísimo predicar la palabra de Dios que permanece para siempre. Y Dios tiene que señalar a estas personas. Dios las elige. ¿Sabe cuál es el tema? Lamentablemente, que son menos los que eligen a estas personas para escuchar y son más los que eligen a aquellas personas que hablan un montón de nada. Porque les parece más lindo, más gracioso, más cautivante, cuando la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántas personas han catalogado el Evangelio como aburrido? Nada, no me interesa porque va en contra de mis proyectos y mis planes. Cuando la Escritura dice que el Evangelio es gozo y es paz. Claro, tenemos un enemigo invisible, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, haciéndonos creer o pensar que el Evangelio es duro. Es más, no es para esta época, para una época anterior sí. Ahora hay que cambiar un poco, ahora hay que... No es así. Hay mucha gente que dice que hay que cambiar. Eso fue antes, ahora tenemos otra forma de vida. Sí, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue pidiendo lo mismo de nosotros.
santidad, respeto, obediencia, amar justicia. Amén. Aborrecer la maldad. Dios da el Espíritu Santo entonces ¿a quiénes? ¿Aquel que tiene una trayectoria por muchos años en la iglesia? ¿Porque donó en la iglesia el auto? Que Dios no se lo pidió, se lo pidió el pastor. Dios no se lo pidió. ¿Que donó sus alhajas? Que se las pidió el hombre, no Dios. ¿Que Dios por eso le va a dar el Espíritu Santo? ¿Porque regaló un terreno o una casa o puso su sueldo completo? No, no. Dios da el Espíritu a los que le obedecen a Él. Y todos aquellos que le obedecen a Dios lo tienen que hacer conforme a lo que está escrito. Por eso es que es tan importante poder predicar, escudriñar, leer e ir a la Biblia, a lo que está escrito. ¿Sí? Los obedientes a la palabra de Dios solamente reciben el Espíritu Santo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 5, por favor. Hebreos, capítulo 5, vamos a buscar en el versículo número 7. Hebreos 5, capítulo número 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa ¿de qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice la Escritura, como acabamos de leer, que el Señor Jesucristo, con gran clamor y lágrimas, fue oído por su temor reverente. O sea, él tenía temor de Dios, del Padre. Era reverente. No andaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No me lo merezco. ¿Por qué a otro? Dice, ¿por qué a otro le va mejor que a mí? Yo soy obediente, estoy en el Evangelio. No sé, me equivoqué de iglesia. Me equivoqué de Dios. Y aunque, dice el versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros muchas veces nos quejamos, y todo lo que nos pasa, o todo lo que nos sucede, creemos en Dios y en su palabra, nos va a llevar a la obediencia. Vamos a aprender a obedecer. Dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. El Señor salva a los que le obedecen. El desobediente, el que no ama justicia, el que le da lo mismo, ir o no ir, orar o no orar, al que le da lo mismo robar o mentir o fornicar o adulterar, ser altivo, soberbio, iracundo. Dios a ese no lo salva. Porque Dios salva, como dice aquí la Escritura, a los que le obedecen. Pero para obedecer, primero tenemos que creer. Por eso es que es tan importante exponer la Escritura como está escrita. Para que aquel que quiera salvar su alma pueda encontrar el camino que lleva a la vida eterna. Pero en este camino hay que esforzarse. No es que todo viene de arriba, ¿no? Porque ahora estoy en Jesucristo, ya está, ya no hay más. No, no, vamos a tener los mismos problemas, las mismas dificultades. Aquí lo vemos a Jesucristo. Aunque él era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. No pensemos que porque creímos en el Señor Jesucristo se nos van a terminar los problemas. Vamos a tener problemas, pero en esos problemas vamos a tener a Dios. Podemos ser victoriosos. Amén. El Señor, como estamos viendo aquí, salvará a todos los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, los que creen en Él, ¿sí? Los que obedecen su evangelio, los que obedecen a su palabra escrita, a sus mandamientos. Si no hay un cumplimiento de las sagradas escrituras, de las cosas que Dios nos mandó, no hay salvación.
no hay salvación. Dice la Escritura en el 5.9, como estamos leyendo, Hebreos 5.9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que Dios salva a los que le obedecen. El hombre es desobediente, tiene que arrepentirse, volverse de su mal camino y empezar a obedecer a Dios. La garantía y la misericordia que tenemos de parte de Dios es que si arrepentidos nos volvemos a Él, Él se olvida el pasado y comenzamos desde ahí una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sí? El Señor borra nuestro pasado, perdona nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas. En el libro de Isaías, esto es lo que hace Dios cuando nos elige. ¿Sí? Nos elige para que podamos hacer algo, predicar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que predicar? Lo que está escrito. Tenemos que predicar la obediencia a la palabra, porque Dios salva a los que le obedecen, como veíamos recién. ¿Amén? Él vino a ser autor de eterna salvación a todos, para todos los que le obedecen. Para el que le obedece a Dios, Él es Salvador. Por eso que es importante poder predicar lo que está escrito. En Isaías capítulo 61, en el versículo 1 al 3, Isaías 61, 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice la Biblia que Dios da el Espíritu, como veíamos, a los que le obedecen. Dios elige al hombre, Dios elige al mensajero, Dios lo señala, tiene que tener una función. Señor, recuerden que estas mismas palabras estuvieron en la boca de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esto es lo que hace el señalado por Dios. Esto es lo que hace el elegido por Dios. Al que Dios unge. ¿Qué hace? Lo ungió Dios y lo envía a predicar buenas noticias, el Evangelio. Dice, a predicar buenas nuevas. El Evangelio es una buena noticia. Entonces, Dios lo unge con el Espíritu Santo y lo envía a predicar el Evangelio, no la doctrina ni los mandamientos de un sector, de un hombre, de una iglesia, sino a predicar la palabra. Amén. Porque Dios es Salvador, es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, señalado por Dios el Padre, para predicar buenas nuevas, el Evangelio. ¿A quiénes? A los abatidos, porque el que no está abatido dice, no lo quiero, no lo necesito. Cuando el hombre está angustiado, afligido, enfermo, ahí se da cuenta que necesita de la misericordia de Dios. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, por medio de la palabra, por supuesto. A los presos, apertura de la cárcel, ¿sí? No los presos que están porque robaron, mataron o violaron, sino aquellos que el diablo puso en prisiones de oscuridad por sus pecados. Dios viene por medio de la palabra, a sacarlos de esas prisiones. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Dios unge a la persona como lo ungió a Jesucristo. Lo eligió, lo ungió, lo eligió, lo señaló, pero puso en él
el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que predique, para que enseñe. Dice la Escritura, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Lo ven en el capítulo 61, versículo 1? Lo ungió Dios, le dio el Espíritu Santo y lo envió a predicar la buena noticia, el Evangelio. Deje de predicar lo que dicen los hombres. Deje de predicar lo que dicen de la iglesia. Predique el Evangelio. Porque el día que muramos, Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Si es que predicamos o no su verdad, su palabra. No lo que decía el pastor, el líder de la iglesia. O lo que a mí me parecía, sino lo que está escrito. Cuando lo empezamos a hacer por el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, actúa, va a ordenar todas las cosas y le va a abrir el entendimiento a aquel que está oyendo para que comprenda la Escritura. ¿Cómo el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento a una persona si usted no le está predicando lo que está escrito? Supongamos que sucede así. Dios le va a abrir el entendimiento a ese hombre y va a decir, pero no me estás predicando la verdad. Porque el Espíritu Santo me abrió el entendimiento para comprender la Escritura que no me estás predicando, la Escritura que no me estás señalando. Entonces hay que predicar la verdad por el Espíritu para que también el Espíritu Santo pueda darle entendimiento a esta persona. ¿Sí? El que es llamado por Dios, el que es señalado por Dios, el que es elegido por Dios, lo hace para hacer la obra del ministerio. Dios lo hace, lo unge para predicar las buenas noticias, el Evangelio, la palabra, los mandamientos, su ley perfecta que convierte el alma. Debe hablar y hacer lo que dice Dios. Amén. Y en esto debemos coincidir y debemos pensar y creer que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Sí? O sea que predicar la verdad debiera ser agradable para todos los líderes, pastores, todos aquellos que dicen hoy ser alguien. Debiera ser agradable para estas personas poder predicar lo que está escrito, pero han dejado de lado la palabra. Tienen nuevas unciones, nuevas revelaciones, nuevas profecías. Pero la Escritura sigue diciendo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, hermanos, hay muchos que lamentablemente no están señalados por Dios. Y predicar la verdad, predicar las Escrituras, no les es agradable. Es más, hay personas que están oyendo, tal vez sea usted, ojalá que no, Dios quiera que no, pero hay personas que están en las iglesias oyendo y dicen, no me gusta, no me es agradable. ¿La palabra de Dios no es agradable? La palabra de Dios debiera ser agradable para nosotros. Debiera ser agradable para el que predica, gozarse, deleitarse en la ley de Dios, correr por sus mandamientos, como dice la Escritura, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Pero lamentablemente la gente se ha encargado de ridiculizar de alguna manera y echan tras sus espaldas la ley de Dios, sus mandamientos. Ahora ya están más, de alguna manera, enfocados en las actividades de la iglesia, tienen entretenida una juventud, no saben nada de la Biblia, tienen entretenida una congregación, no son obedientes, no aman la justicia, son lamentablemente personas corruptas, les da lo mismo, corren como el mundo, si viven como el mundo. No hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En el libro de Oseas, ¿sí? Oseas capítulo 4, elegidos por Dios, Dios nos puede elegir a todos porque Dios nos elige, nos enseña, nos prepara y después nos envía. Dios nos envía con un mensaje y nos envía con su palabra. O sea, no es con lo que a mí se me ocurrió. Dice la Biblia, Oseas capítulo 8, en el versículo 4. Esto ya sucedía hace mucho tiempo, ¿sí? Y era grave lo que estaba sucediendo. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro, ¿qué hicieron?
ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Así hacen muchas personas, lamentablemente, no en este tiempo solamente, sino desde hace muchísimos años. El hombre ha dejado a Dios de lado y se cree que es dueño de su vida y dueño de hacer lo que quiera, de predicar lo que quiera y enseñar lo que quiera. Total, después dice, bueno, así dice Jehová, en el nombre de Jesús, amén. Y no es así. Porque Dios no le va a dar su gloria a nadie. Y nosotros debemos entender que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Dios. Debemos glorificar a Dios el Padre. Y dice la Escritura que glorificar a Dios no es levantar nuestras manos al cielo y decir tres gloria a Dios. Glorificar a Dios lo enseñó Jesucristo. Él dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Lamentablemente así hacen en estos días muchas personas. Establecen, nombran a personas, ponen, señalan, ungen ellos a líderes, pastores, ungen a personas y Dios no lo sabe. Pero no establecidos por Dios, sino por una institución religiosa, elegidos por el hombre, señalados con el dedo humano. Lamentablemente, ungen a personas no elegidas por Dios. Y lamentablemente así el hombre lo quiere. Le gusta más este predicador que el otro. Este es muy duro, aquel es más livianito, es más chistoso. No, no es así. Dice la Biblia que ellos establecieron, dice Oseas 8:4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. ¿Cuántas personas hoy han puesto pastores, líderes, predicadores, profetas, apóstoles? Sí, que los elige. ¿Y quién los unge? Ellos mismos se ungen. Ellos dicen, ya estoy preparado, tengo tantos años de ministerio, ahora voy a subir de categoría. ¿Será así? Y Dios no lo sabe. O sea, Dios no está en ese asunto. Dios no lo estableció, Dios no lo eligió, Dios no lo ungió, Dios no lo señaló. Porque en esto se va la salvación o la perdición. Porque Dios señaló al Hijo para darnos el alimento que a vida eterna permanece. No estamos jugando a si quién uno es más espiritual, si tiene más conocimiento, si es de Dios o no es de Dios. Estamos hablando de la salvación del alma y en esto todos tenemos que ir a Dios. 30, 60 o 100%, pero dependemos exclusivamente de Dios. No es que estamos aquí en una competencia a ver quién predica mejor, quién tiene el mejor tema espiritual. No, hermanos. Tenemos que ir a las Escrituras, porque ellas hablan del Señor. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior van a correr ríos de agua viva. O sea que tenemos que hablar como dicen las Escrituras. Tenemos que predicar lo que está escrito, porque a este señaló Dios al Padre, a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo he sido ungido para dar buenas nuevas, para predicar. Predicar la buena nueva, la noticia, el evangelio. En Tito capítulo 2, ya para ir finalizando, Tito capítulo 2 dice, el apóstol Pablo le decía a Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, hermano, hermana que me está escuchando, hable lo que está de acuerdo con lo que está en la Biblia. Hable lo que está de acuerdo con las sagradas escrituras. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muchos dicen, sana doctrina. Todos hablan de la sana doctrina. Sí, hable todo lo que quiera, pero haya la sana doctrina. Y la sana doctrina, esa sana doctrina significa doctrina, conjunto de leyes, mandamientos, ¿sí? Que tiene, en este caso, Dios para nosotros, son cosas sanas. Cosas sanas que sanan nuestra alma.
predica, dice, pero tú habla, enseña, predica, exhorta, a tiempo y fuera de tiempo también dice la Escritura. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si vamos a hablar algo, hablemos lo que está de acuerdo con lo que está escrito. Porque hay gente que no oye lo que está escrito. Y si es de Dios, tiene que hablar lo que está escrito, como dice aquí la Escritura. Si está ungido por Dios, tiene que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En Juan capítulo 8, versículo 47, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47, dice la Escritura: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay mucha gente que no oye la palabra de Dios porque no es de Dios. Por eso que dice la Escritura, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso que es tan importante, como el apóstol le dice también a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Porque el que es de Dios va a oír la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hacemos mucho esfuerzo y por ahí nos amargamos, nos sentimos mal, nos entristecemos porque le predicamos una vez, 2 veces. Claro, sí, le tenemos que predicar todas las veces que sea posible, pero tenemos que apelar, tenemos que refugiarnos en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que lo va a vencer. ¿Y si no es de Dios? Si es de Dios, la palabra de Dios va a oír, porque el que no es de Dios no oye la palabra, es incómodo, no se deleita en la ley de Jehová. Hermanos, elegidos por Dios o elegidos por el hombre, señalados por Dios, por una institución religiosa, por el hombre, señalados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, según las Escrituras, o para agradar a las personas. Debemos aferrarnos al Evangelio, a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero también, como leíamos hace un momento, el Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Si no hay obediencia, no hay salvación. Recuerden lo que decíamos estos días. Dice el apóstol a los romanos, el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos que le obedecen. Si no se obedece el Evangelio, hay que obedecer a la palabra de Dios. Allí está nuestra salvación. Y Dios, como dice la Escritura aquí, Dios nos ha señalado, Dios nos ha elegido. Dios lo puede ungir para que vaya y predique lo que está escrito. Pero para predicar lo que está escrito, tiene que aprender por el Espíritu Santo lo que está escrito. Entonces, como siempre digo, juntémonos, ¿sí? Llame, diga, puedo ir tal día, júntese con un hermano, lea la Biblia, participe, comparta, crezca en el Señor. No se refugie, no, hay tiempo de pandemia, con alguno, con su familia, con su hermano, ¿sí? Con ese compañero que está todos los días con usted. Hable del Evangelio, hable de la palabra, esfuércese. Y acuérdese que Dios lo va a levantar, lo va a ungir para predicar y enseñar lo que está escrito. Pero no dejemos de pelear esta buena batalla de la fe. No nos refugiemos, digamos, bueno, no se puede salir, porque hay muchos lugares donde va, y a los lugares muchas veces que van las personas no se predica la palabra. Esforcémonos más en poder estar en comunicación, en comunión, para poder hacer como dice Dios en su palabra. Y si no puede hacer esto, escuche las predicaciones como lo está haciendo ahora, pero después también siga compartiendo, siga leyendo, siga escudriñando. ¿Amén? Porque Dios nos ha elegido para que seamos primicia de sus criaturas. Nos ha elegido para la gloria de su nombre. Él murió por nosotros, dio su vida. Uno se siente mal cuando lo defraudan. No defraudemos a Dios. Tratemos de pelear esta buena batalla de la fe. Amén, hermano. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que lo pueda sembrar
nuestro corazón que haya caído en buena tierra y que lleve ese fruto que Dios espera. Amén. Oramos al Señor, por favor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia y por esta bondad que tiene para con nosotros. Le ruego, por favor, ayúdenos. Usted ha venido a darnos conocimiento de salvación y lo ha hecho por medio de tantas personas. Y en este último tiempo, como dice su Escritura, lo hizo por medio del Hijo. Hoy nosotros tenemos la posibilidad también de poder ser elegidos por usted. Si somos obedientes, si atendemos su voz. Cuando dice la Escritura que vamos a la casa de Dios, tenemos que acercarnos más para oír que para ofrecer algún sacrificio. Hoy nos acercamos ante su presencia, oímos su palabra. Abra nuestro entendimiento para comprenderla, Señor. Queremos ser elegidos por usted para poder ir y predicar su evangelio en todo lugar, a toda criatura. Únganos con su Espíritu Santo, Señor, y denos conocimiento y revelación de las Sagradas Escrituras. Te pido por mis hermanos y hermanas que están enfermos, atribulados y angustiados. Esta palabra suya tiene poder para hacer ese milagro, esa sanidad y esa liberación. Lo creo. Le pido por favor que usted lo realice y lo haga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día sábado nos volveremos a encontrar. Que Dios los bendiga. Cuando me presentaré delante del Dios vivo, inclina, oh Dios, a mí tu oído, tus sendas me entender, y hacia ti guíame, llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi refugio y eres mi salvación, porque solo en ti mi alma quieta está, porque has perdonado toda mi iniquidad. Llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi